Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de MicroValue sobre formación. En este caso culminaremos el análisis y la formación sobre los estados financieros de las compañías. En este caso toca el estado de cash flow, probablemente el estado financiero más importante a efectos de valorar una compañía, ya que en este estado pues se determina el cash flow o la caja que ha generado una empresa en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año, y de dónde ha salido y hacia dónde va, ¿no? Por tanto, es muy importante este estado financiero, entenderlo, saber muy bien cómo funciona. Para ello debemos tener también cierta base de contabilidad, pero bueno, trataré de, como siempre, explicar lo más significativo, condensarlo para que nos quedemos con una idea sobre todo general, comprender las principales variaciones que originan entradas y salidas de caja y bueno, pues poco más, ¿no? Entonces, nada, trataré de explicar lo más sencillo posible para que lo entienda todo el mundo. Cualquier duda, como siempre, lo vemos en la sala de Discord. Sin más, vamos allá. Bien, este es un pequeño índice de lo que vamos a ver en este vídeo, en este curso de inversión. En primer lugar, definiremos bien qué es el estado de cash flow de una compañía y veremos que está dividido en tres secciones. Por un lado tenemos el cash flow operativo, el flujo de caja operativo. Por otro lado, el de inversiones y por último el de financiación. Nos pararemos más en el más relevante, que es el flujo de caja operativo, ya que dentro de esta parte pues hay partidas pues más difíciles a lo mejor de entender para todo el mundo, ya que influyen o tienen incidencia partidas como la amortización contable, los impuestos diferidos, las stock options y fundamentalmente también el working capital. Por último, acabaremos con un cuadro que resumirá un poco todo y tratará de determinar las principales ratios dentro de una compañía a través de la relación entre la cuenta de resultados y el estado de cash flow que veremos en este mismo vídeo. Bien, como decía, ¿qué es el estado de cash flow? Bien, básicamente te muestra un registro de todo el dinero que ha estado recibiendo y gastando una empresa en un periodo de tiempo determinado. Como decía, normalmente nos vamos a ir a un año, pero puede ser a 6 meses o incluso a 3 meses, aunque no es tan común ver estados de cash flow en este tiempo, ¿no? Básicamente partiremos siempre de una cantidad inicial de caja y acabaremos el año con otra cantidad de caja. En este caso 118 millones al principio y acaba el año con 415. Bien, ¿de dónde sale esa variación de 300 millones de dólares? Bueno, pues en este caso lo vemos muy fácil. Pues 227 del flujo de caja operativo del negocio, 85 de financiación y hemos gastado o nos han restado 15 millones de la parte de inversión. Entonces, bueno, es un poco el resumen, ¿no? Que nos quedemos con tres partes muy diferenciadas y siempre muy importante partiendo de una cifra que en este caso es el beneficio contable, el beneficio neto de la compañía. Importante, el beneficio neto no tiene por qué coincidir con la caja que genera la compañía. De hecho, en este caso vemos como el flujo de caja se acerca a los 300 millones de euros cuando el beneficio neto ha sido de 250. Por tanto, puede haber diferencias, debe haber diferencias. Yo diría que en el 99,999% de los casos nos encontraremos diferencias y esto es porque hay partidas contables que no suponen una entrada o una salida de caja y al revés, va a haber partidas que no entren dentro de la cuenta de resultados y sí supongan una entrada o salida de caja y por tanto debemos tenerlas en cuenta en el cálculo del estado de cash flow. Poco más que decir sobre esto y sin más vamos a entrar ahora en detalle en cada una de estas tres partes, el
como decía, el cash flow operativo, el cash flow de inversiones y el cash flow de financiación. Empezamos con el cash flow operativo o el flujo de caja operativo. Todos los grupos, tanto el de inversión como el de financiación como el operativo, son importantes, los tres. Obviamente no hay que, hay que tenerlo todo en cuenta en conjunto, pero si tuviéramos que quedarnos con una parte, pues probablemente la más significativa, la más relevante, la que va a determinar más la calidad del negocio y la valoración, pues será esta, el flujo de caja operativo, ya que nos dice cuánto efectivo, cuánta liquidez ha generado una compañía con su negocio a través de la venta de sus bienes o la prestación de sus servicios, ¿no? Como decía antes, partimos siempre del beneficio neto, de beneficio contable. A él tendremos que sumarle las amortizaciones, tendremos que sumar o restar los impuestos diferidos, después los explicaremos. Tendremos que sumar las stock options, después las veremos. Restaremos las pensiones, aunque en este caso no lo veremos porque bueno, suele ser menos significativo y tampoco tiene mucho más, ¿no? Y sumaremos o restaremos, depende de cada caso, las variaciones en el fondo de maniobra o el working capital. Todo ello nos dará el flujo de caja operativo o el cash flow operativo. Como digo, importante siempre, en este caso vemos las cuentas de Facebook, tenemos un net income, un beneficio neto, en este caso de 18 billions, pues de esos 18 es hacia donde partimos, ¿vale? Para iniciar nuestro estado de cash flow. Es importante, lógicamente, a partir de una cifra, pues esa es el beneficio contable a la que haremos una serie de ajustes para que finalmente nos dé nuestro flujo de caja operativo. Bien, y a ese beneficio neto, a ese beneficio contable, como decía, una de las partidas que debemos de sumar es la amortización contable. ¿Por qué debemos de sumarla? Bien, pues como ya he explicado en el anterior vídeo de valoración, en la cuenta de resultados, que nos parábamos más en esta amortización contable, la amortización contable es un artificio contable que simplemente trata de reflejar de alguna manera el paso del tiempo sobre nuestros bienes, sobre nuestro inmovilizado. Es decir, estima que un vehículo, por ejemplo, que usamos en nuestra actividad, pues tiene una vida útil de 4 años y por tanto debemos de reflejar una amortización contable de 4 años. Es decir, ese vehículo va a quedar amortizado en 4 años y por tanto debemos reflejar un gasto año a año por ese 25%. Pero insisto en que esa amortización no es una salida de caja, es simplemente un ajuste contable. Y vamos a verlo con este ejemplo que ya he puesto en el vídeo de la cuenta de resultados, pero como vuelve otra vez a influir sobre este estado la amortización contable, volveré a repetirlo. Empezamos en el año 0, compramos un vehículo por 100.000 euros. Bien, el año 0, como lo hemos pagado al contado, tendremos una salida de caja de 100.000 euros. Y en los 4 siguientes años no tendremos nada de salida de caja porque el vehículo ya está pagado. Bien, pues contablemente, cuando debemos de contabilizar el gasto es en cada uno de los 4 años en los que se amortiza y no antes, debido a la normativa contable que te obliga a amortizar un 25% cada año. 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, hasta que en el cuarto año ese vehículo que hemos comprado por 100.000 euros quede totalmente amortizado y es a partir de entonces cuando ya no debemos contabilizar ninguna amortización contable. Por tanto, es un asiento ficticio, no supone salida de caja, va o afecta a la cuenta de resultados y por tanto debemos ajustar de manera positiva sobre el estado de cash flow. Sobre los impuestos diferidos, pues es básicamente tan sencillo de entender como que los impuestos no siempre se pagan en el periodo en el que se devengan o cuando se producen.
o cuando se produce esa corriente del impuesto, ¿no? El caso más sencillo y más conocido por todos es el de la renta, el IRPF. Es decir, tú cuando elaboras la renta sobre el mes de julio, el mes de junio, aquellos que no dejan todo para la última hora, pues claro, lo estás haciendo sobre el del año anterior. Si todos tuviéramos una cuenta de resultados en nuestro hogar, pues probablemente ese IRPF que estamos calculando en julio ya tendríamos que haberlo registrado en el año anterior, en nuestra cuenta de resultados, cuando en realidad aún no había salido de caja. Bien, pues eso es un ajuste de impuesto diferido y en el año siguiente tendremos que hacer un ajuste negativo porque estamos pagando algo que no hemos registrado en ese año, sino en el anterior, ¿no? Entonces, básicamente es el ajuste por el cual ajustamos, valga la redundancia, ese gasto de los impuestos a cuándo se pagan. Si pagamos 20 más este año, tendremos que hacer un ajuste negativo, y si pagamos 20 menos, tendremos que hacer un ajuste positivo. Depende, ¿no?, del beneficio del que partimos para calcular el impuesto, o también depende de las deducciones o incentivos fiscales que tengamos un año o tengamos otro. Por tanto, varía de muchas maneras, pero lo importante es que debemos de ajustar siempre las partidas de gasto e ingreso de la cuenta de resultados para que el estado de cash flow sí se adapte a la salida y entrada de caja de la compañía. Seguimos con las stock options. Para entender bien este concepto, yo siempre recomiendo ir al área del inversor, a la sección de cursos de inversión, ya que tenemos un vídeo específico sobre este tema, sobre esta temática. Stock options, enemigo invisible, es el título de este vídeo. Básicamente es una compensación basada en acciones, una forma de pagar a los empleados, retribuir a la directiva con acciones del propio negocio, y tiene como consecuencia que reducen el beneficio de la compañía. En este caso vemos el ejemplo de Pinterest. En 2020 tenían 7,8 millones en coste de ventas, 218 millones en I+D, 35 millones en ventas y marketing y casi 59 millones en gastos generales y administrativos. Un total de 321 millones que después, como puedes ver aquí, ajustan de manera positiva en el estado del cash flow. ¿Por qué? Porque no supone a corto plazo una salida de caja, porque esos 320 millones están calculados sobre el precio actual de las acciones que vas a pagar en el futuro, y por tanto hoy no te supone una salida de caja. Pero como digo, si quieres más detalle de este epígrafe, te recomiendo que vayas al curso individualizado de Stock Options. Sobre Working Capital, una partida también muy importante porque afecta a todas las compañías. Hay compañías que no tienen Stock Options, hay otras que sí, pero las que sí que tienen todas es movimientos del Working Capital. Y son básicamente ajustes sobre las partidas como existencias, clientes o proveedores, y pueden ser negativas o positivas. Por ejemplo, podemos tener un proveedor que no hemos pagado, nos hemos registrado el gasto, pero no hemos pagado, no ha salido caja. Por tanto, debemos hacer un ajuste positivo en el estado de cash flow operativo, porque hemos registrado un gasto, como digo, y no ha salido caja. O al revés, hemos anticipado un pago a nuestro proveedor, pero todavía no hemos registrado el gasto porque no se ha efectuado pues el servicio que corresponda en ese caso, ¿no? Bueno, pues sí ha salido caja, pero no he registrado el gasto, por tanto tengo que hacer un ajuste negativo sobre el cash flow operativo. En el caso de los clientes, pues un poco lo mismo. Yo puedo haber prestado un servicio, emitido mi factura, pero todavía no la he cobrado y por tanto tengo que hacer un ajuste negativo sobre el cash flow porque he registrado un ingreso contable, pero no me ha llegado el cobro y por tanto para igualar, digamos, o para ajustar ese beneficio, pues debo hacer un ajuste negativo. O al revés, puede que mi cliente me haya hecho un anticipo en base a un futuro servicio,
o a una futura venta, todavía no me he anotado el ingreso correspondiente, pero me ha entrado caja y por tanto debo hacer un ajuste negativo porque, un ajuste positivo en ese caso porque tengo caja pero no venta. Al final se trata de adaptar nuestro beneficio contable a las salidas y entradas de caja, como puedes ver, y bueno, así con todas las partidas que pudieran tener variaciones en la cuenta de resultados y no en la caja. Lo mismo con las existencias y lo mismo con todas las partidas del balance que pudieran tener incidencia sobre este cash flow. Una vez hayamos anotado todas estas partidas, es decir, partiendo del beneficio neto, ajustamos el working capital, las stock options y bueno, un poco todo lo que hemos comentado anteriormente, la amortización contable también, pues como resultado tendremos el cash flow operativo. Vamos ahora con el cash flow de inversiones y esto básicamente es lo que se suele destinar para mantener el negocio. Es decir, una vez ya hayamos obtenido el cash flow operativo, vamos a ver con ese cash flow operativo qué hace la compañía, en qué lo invierte. Y la primera de estas partidas, de las partidas de este epígrafe más habituales, suelen ser el CAPEX, es decir, lo que invierten las compañías en activos físicos como edificios, equipos, maquinaria o materiales para trabajar. En el cash flow de Constellation Software, este ejemplo de aquí, vemos aquí que es Property and Equipment Purchase, que es 9 millones de dólares americanos en este caso, en este año. Y en el caso de Instalco, pues lo resumen un poquito más, estará incluido en esta línea. Pero no todo acaba ahí, ya que las empresas, como sabes, tienen más que CAPEX. Y es que, por ejemplo, pueden invertir en adquirir otros negocios, acquisition of businesses, como tenemos aquí con Constellation. Y esto será muy importante, muy relevante en compañías que se suelen llamar serial acquirers, es decir, adquiridoras en serie, compañías que reinvierten su flujo de caja operativo en comprar competidores para seguir creciendo con mayor agresividad que otras compañías. En este caso, prácticamente todo el cash flow de inversiones va para este epígrafe, para la adquisición de negocios. En el caso de Instalco, la compañía de un corte similar, pues también prácticamente todo el cash flow de inversión suele ir a este epígrafe. En cuanto al CAPEX, una cosa importante, algo en lo que siempre incido, es que cuanto más bajo sea mejor, ya que nos dirá de alguna manera lo intensivo o no que sea un negocio. Y bueno, pues negocios industriales o de ese estilo, más intensivos en capital, suelen pesar más el CAPEX que otras partidas y por tanto al final pues no tendremos caja para sostener el negocio o bien para destinarlo a adquisiciones que nos permitan crecer de manera sostenida en el tiempo. Y cuando hayamos incluido pues todas estas partidas, pues tendremos nuestro cash flow de inversiones. También hay otras partidas como pueden ser inversiones en activos cotizados o incluso, en este caso, cash obtenido de las compañías que hemos adquirido, porque las compañías pueden tener caja, o bien podemos tener intereses o dividendos de filiales de compañías adquiridas que nos permitan tener más caja porque hemos cobrado dividendos, nos aumenta la caja y por tanto es un ajuste positivo. Después nos iríamos al flujo de caja o al cash flow de financiación, que básicamente en esta partida se ven las transacciones realizadas tanto con los accionistas o con los acreedores de la empresa. Es decir, si hemos emitido o amortizado deuda, si hemos emitido o recomprado acciones y si hemos pagado dividendos a nuestros accionistas. Es decir, cuando una compañía le pide dinero prestado a una entidad bancaria, emite bonos o hace una ampliación de capital, está recibiendo dinero
y por tanto será un ajuste positivo en este epígrafe de cash flow, el cash flow de financiación. En cambio, cuando se amortiza deuda, cuando se recompran acciones, cuando se pagan dividendos a los accionistas o cuando se cancela un bono, pues lógicamente será una salida de caja y por tanto será un ajuste negativo en esta parte, en este epígrafe del estado de cash flow. Una vez hayamos sumado esa emisión de deuda, hayamos reducido esa amortización de deuda, cuando hayamos sumado toda la emisión de acciones, cuando hayamos restado todas las recompras de acciones y hayamos restado también los dividendos, obtendremos el cash flow de financiación, que será la última parte del estado de cash flow. Bien, en resumen, aquí tenemos de manera muy visual en este cuadro que he extraído de internet, pues tanto la cuenta de resultados como el estado de cash flow con sus 3 secciones: operativa, inversión, financiación y los cambios al final del periodo en nuestro cash, en nuestra caja, en nuestra tesorería. Y aquí en este cuadro puedes ver básicamente las ratios más significativas y la relación que tienen entre la cuenta de resultados y el cash flow, como el EBITDA, el cash flow, el free cash flow to equity y el free cash flow unlevered, ¿no? Entonces, bueno, aquí abajo tienes un detalle de su fórmula, que es básicamente el que utilizamos nosotros, que es el EBIT menos los impuestos, menos los cambios en working capital, menos el CAPEX. Eso básicamente es lo que te da el free cash flow de la compañía. Nosotros lo solemos utilizar como el operating cash flow menos el CAPEX. Eso es lo que te suele dar el free cash flow de la compañía, es decir, el flujo de caja después de haberle pagado a todo el mundo. Después, en la parte de la deuda sí que es verdad que la ajustamos directamente sobre la capitalización de la compañía, dando como resultado que si tiene deuda, pues se la añadimos al market cap, a la capitalización, y si tiene caja neta se lo restamos, dando lugar a lo conocido como Enterprise Value o EV. Y esto es todo. Yo creo que con este cuadro queda todo relacionado y queda todo perfectamente explicado. Nada, y poco más que añadir. Lo dicho, cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier cosa que no haya quedado clara, la vemos, la discutimos en la sala Discord. Y nada más, nos vemos en próximos cursos de inversión y, como suelo decir, el inversor particular debe salirse del ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que tengas un buen día y mejores inversiones.